Bienvenidos a una transmisión más de Al Suave. Estamos en este canal de YouTube llamado Al Suave, en el cual pues ustedes pueden encontrar entretenimiento, pueden encontrar información, pueden encontrar diferente contenido, pues lógicamente en YouTube. Así que recuerde suscribirse, recuerde también dar clic o tap a la campanita para que cuando nosotros empecemos una transmisión, ustedes reciban la notificación y puedan empezar a disfrutar del contenido de Al Suave. Hoy tenemos Al Suave la entrevista y tenemos a una invitada muy especial con quien vamos a hablar pues bastante de diferentes temas. Lógicamente, ustedes saben que una entrevista Al Suave no es una entrevista en la cual vamos a tocar temas políticos y que vamos a empezar a hablar temas tan serios. Aquí vamos a conocer a la persona, vamos a conocer quién está tras Marcela Villatoro. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias, bien, gracias, les saludo a todos y gracias por la invitación. Ya tenía varios días que quería venir, así que muchas gracias por darme la oportunidad de poder compartir contigo y con todos los salvadoreños también. Bueno, perfecto. Marcela, pues bueno, esta es una entrevista diferente. Yo sé que estás acostumbrada a visitar diferentes medios de comunicación, a donde hablas temas de economía, hablas temas sociales, temas de qué está haciendo la Asamblea Legislativa, pero de pronto, pues la gente quiere conocer quién está atrás, el político, el diputado, el alcalde, y es por eso que tenemos este espacio. Vamos a empezar esta entrevista como lo empezamos con todos los personajes que pasan por este medio y queremos saber quién es Marcela Villatoro. Contanos. Bueno, una salvadoreña más, gracias a Dios con unos padres maravillosos. Tengo nací en el departamento de San Salvador, el 22 de diciembre, no lo puedo decir el año porque me va a hacer viejita. Okay. No, como era el 22 de diciembre de 1986, acababan de pasar los terremotos, así que mi papá era el director del Hospital Bloom en aquel entonces, así que le cayó, fue cuando se cayó el Hospital Bloom y todo eso relajos. Mi mamá me cuenta que cuando ella estaba embarazada de mí, eso llegó y le dijo, no, está bien, sí, va. Y no lo vio hasta que pudieron lograr sacar adelante el Hospital Bloom mucho tiempo después. Que siempre estuvo con mi papá presente y él es la máxima inspiración de mi vida, él y mi mamá. Y bueno, ahorita estoy soltera, en el sentido que no me he casado, pero estoy comprometida. Así que soltera de compromiso, sino que ya primero Dios este año. Y bueno, sirviendo en la Asamblea Legislativa para ustedes. Es un poco complicado el trabajo ahorita dentro de la Asamblea Legislativa porque no pertenecemos al partido de gobierno, sin embargo hemos presentado bastantes iniciativas buscando lo mejor para nuestro país y ha sido un periodo difícil, pero lo importante es seguir trabajando por nosotros. Perfecto, Marcela. Marcela, ¿cómo aparece Marcela Villatoro de pronto en todo esto de la palestra política? Quisiéramos conocer cómo fue tu infancia. ¿Ya pensabas en algún momento, quizás allá cuando tenías 8 años, yo voy a ser presidente o yo voy a ser diputada? ¿Lo pensaste en algún momento? Desde chiquita. ¿En serio? Sí, desde toda mi vida siempre se lo decía porque yo salí del colegio guadalupano. Entonces toda mi vida se lo decía a la directora, a la María Graciela, que le quiero un montón. Ella es como también parte de mi vida, ella es bien importante para mí. Siempre platicamos, estamos en contacto. Así es que yo le decía desde pequeño, yo voy a ser diputada, y todas mis compañeras, algunas se reían. ¿Y específicamente diputada? Sí, siempre, desde pequeña. Y entonces todo el mundo, bueno, y cuando ya iba a terminar la universidad, yo le dije a mi papá que quería estudiar ciencias políticas. Y él me dijo, no, tenés que estudiar Derecho porque si querés hacer, se supone que leyes, tenés que saber cómo funcionan. Así que por eso fue que yo estudié Derecho, soy abogado, soy notario. Y ya cuando a medio también seguí siempre en política, porque yo estudiaba y al mismo tiempo siempre seguía trabajando en temas de política y entré a trabajar en la Asamblea primero como asistente de fracción y comencé en la Asamblea de 25 años. Así que tengo ya trabajando en la Asamblea casi 11 años, como te digo, comencé trabajando ahí como asistente, después como asesor y luego como diputada. Así que es lo que he soñado toda mi vida y he trabajado para eso, porque me he preparado en ese sentido. Porque, gracias a Dios, no solo estudié Derecho, sino que también hice cursos como el parlamentarismo. Y como trabajar en la Asamblea era más fácil poder encontrar ese tipo de apoyos, como de procesos de formación de ley,
todo esto, que eso fue lo que me ayudó también para que yo pudiera estar también en Realmente siempre es importante, bueno, lógicamente estar estudiando, pero paralelo a esto, estar como ejerciendo ya un empleo, estarte pues capacitándote ya en el terreno, ¿verdad? Sí. Porque definitivamente si únicamente hubiese sido por estudiar y por irte por el tema de sacar tu carrera, que lógicamente sí es necesaria para poder ejercer, pero si únicamente tuviera sido tu carrera y posterior a eso hubieses querido empezar tu carrera política, pues hubiese sido mucho más complicado, ¿verdad? Sí, pero fíjate que la verdad es que gracias a Dios siempre encontré personas que me apoyaron y me acompañaron en todo el camino. Yo recuerdo que los diputados, cuando yo comencé en la asamblea, a mí me decían mi niña, porque como yo era la más joven de todos los que trabajaban en la fracción, y me ayudaron un montón. Yo me acuerdo que me decían, vaya, mire, sí, le vamos a enseñar cómo se hace una ley. Y me enseñaban, y, por ejemplo, palabras que te definen cuando es algo que se tiene que hacer, que te manda la ley, o cosas que pueden ser tu testigo, o cosas que, pues, ejemplos diferentes. Y entonces todas esas cosas me las enseñaron súper bien. Entonces yo aprendí un montón el tema de técnica administrativa. No solo llegar a sentarte No. y No, y presionar el botón, que claro. es lo que muchos dicen. Sí, no, y fíjate, algunos sí. Pero en mi caso a veces te da, por ejemplo, nosotros preparamos con la gente que tenemos, los técnicos que tenemos, por ejemplo, alguna ley, empezamos, y lo bueno es que como yo también sé de técnica legislativa y ellos también, entonces nos sentamos y le digo, no, esta palabra editarla con esta otra, deberíamos agregar un inciso donde diga tal, entonces la trabajamos muy bien cuando nosotros presentamos los proyectos de ley. Ok, ¿saliste del Guadalupano? De la Universidad salí de la Matías Delgado y estudié Derecho de Empresas en la Católica de Chile. Oh, perfecto. Sí. ¿Cómo fue Marcela Villatoro en el colegio? Terrible. ¿Se portaba mal? ¿Terminaba la dirección? ¿Era un colegio de mujeres? Sí. Okay. Mira, la verdad es que las madres decían que tenía demasiada actividad. Era diferente a las demás niñas porque no era de esas niñas que se portaban mal de pelearme con mi compañera, sino que eran de esas terribles de ingenios que se inventaban travesuras, de ese tipo de cosas. Pero gracias a Dios, con la ayuda de un montón de las madres que fueron mi buenas conmigo, de mis maestros también, me ayudaron bastante para yo poder tranquilizarlo, porque eso no significa todavía es déficit de atención, el libro y la Yo creo que hiperactividad. la mayoría lo tenemos, Sí. Marcela, solo que algunos en un grado mayor que otros. Exacto, pero en el mío era como que súper tranquila, pero era como, sí, terrible. Entonces, pero gracias. ¿Cuál fue la peor travesura? O la mayor travesura, por no decir peor, porque realmente cualquier travesura que se haya hecho en el colegio, pues tampoco es que sea algo fuera de lo normal. Pero contame, Cuando me expulsaron. ¿por qué te expulsaron? ¿Cuántas veces te expulsaron? Como dos, ¿Dos veces? ¿En qué grado? En octavo. Ni en el grado, Ya estaba. comparando. Sí. A mí me expulsaron Ajá. en segundo año, Uy. la última semana de clase. Entonces, siento que llegué como hasta el límite. Pero en tu caso, octavo grado. Sí. ¿Por qué? Creo que fueron varias cosas que había hecho durante todo el día. Primero que una compañera tenía su carta de amor que le había mandado a un niño de Champañazo, no me acuerdo de qué colegio. Y entonces el profesor de matemáticas se la había visto y entonces le dijo que se la diera y ella se le escondió y el profesor estaba peleando con ella, se cayó del pupitre. Entonces yo me empecé a tirar la gran carcajada, pero de esas carcajadas que se hacen para todas seguidas, pues todas se rieron y yo me pude caer del pupitre, no sé qué, y el profesor nos sacó de clase. Después, más tarde, teníamos clase de canto en el colegio y lo mismo. Yo estaba cantando, pero yo hacía las notas más altas y no sé qué para estar molestando y me lo dieron a sacar de pieza. Entonces hicieron reunión de maestros y le dijeron a la directora, vea cómo bien que se la demasiado tremenda, hay que darle una suspensión. Y me acuerdo que el día siguiente mi hermana iba a hacer, no me acuerdo si iban a juramentar de vicepresidenta del colegio o algo así, y llegó mi mamá y le dijo a la superior y le dijo, Norita, quiero hablar con usted de algo. Y entonces llegué yo y dije, Marcelita se ha portado un poco mal el día de ayer, pero no se ha faltado nada. Y me acuerdo que ver a mi mamá llorar me dolió un montón. Porque yo dije, bueno, me puedo ser tremenda, pero no le faltaba nada.
Pero ver a mi mami triste me dio tristeza y yo ahí dije, no, jamás no voy a volver. Ok, ¿era un colegio solo de niñas? Solo de niñas. ¿Cuál es tu percepción de eso? O sea, a mí me pasó, yo estudié en Champa, colegio solo de niños. O sea, realmente era como que los intramuros, había que ir a los de Guadalupano, tenía que ir a los de el Betania, el Belén, el Fátima, y entonces andaba en todos los intramuros. Lo mismo pasaba también en el caso de ustedes. Sí. Pero ¿cuál es tu percepción de eso? ¿Ustedes se llevaban más con el liceo? Sí, porque estamos cerca. Estaban cerca. Pero ¿cuál es tu percepción de eso? ¿De solo niñas, solo niños? Mira, no sé. Porque ha ido cambiando. No sé si es para ya no sé sí, pero yo me acuerdo que para mí la transición de la universidad fue complicada. Yo me acuerdo que no tenías relación con varones y a mi papá era una casa. Entonces sí me acuerdo. Era mucho más fácil para los papás, ¿verdad? Porque no había tanta relación de compañeros de colegio. Sí, entonces era yo me hablaba con mis vecinitos, mis hermanas, porque mi hermano, tengo 4 hermanos más, sin varón, entonces yo, porque era mucho mayor que yo, entonces no tenía mucha comunicación con varones. Entonces cuando yo llegué a la universidad, me acuerdo que siempre tuve mi mejor amigo desde los 14 años, que hasta la fecha sigue siendo mi amigo, y yo me acuerdo que le decía, y me pongo muy nerviosa cuando hay bastante, porque no sé si puedo decir algo que no tengo que decir. Me decía, no sé vos, entonces me acostumbré, pero creo que como las 2 primeras semanas en la universidad sí fueron algo así como nervioso, porque no sabía cómo. Pero ¿qué pasó? Okay. ¿Y tu papá es cómo era? O sea, por ejemplo, en este caso, el día que hablaron con tu mamá, o sea, ¿él te castigaban? No. ¿Eran de la vieja escuela o de la nueva escuela? Esa vez me acuerdo que mi mamá me dijo, bueno, no, me llevó a desayunar y mientras estábamos comiendo, pues a mi hija, tenés que mejorar, no tenés que ser así, no tienes el dolor de cosas a nosotros como padres. Entonces ellas eran bien, ¿cómo explicar? Te regañaban con amor. Y mi papi era amable, pero o sea, era una persona súper amorosa, amable, cariñosa, y de esos papás que predicaban con el ejemplo, que te enseñaban las cosas y tú aprendías, porque él era un buen hombre. Y no te vengas cuando yo hago casas por casas, cuando voy a comunidades, porque era médico pediatra. Mi papi ya falleció, pero siempre me acuerdo de esa vez, tu papá me vio a mi hijo y lo salvó. Tu papá me ayudó, y siempre salgo con el corazón roto cuando me dicen esas cosas a la gente, porque obviamente yo lo extraño, ¿verdad? Pero le doy gracias a Dios que me dio ese padre tan maravilloso que tú. Bueno, me hablas con muchísimo amor de tu papá y realmente... Sí. Y mi mami también. Qué bueno, o sea... Ella es mi fan número 1. ¿Tu fan número 1? Sí, ella obviamente me regaña cuando ve que las cosas no están bien o cuando me he saltado, pero ella es siempre bien amable y me quiere un montón y me cuida. Y ¿te regaña? ¿Te aconseja o te regaña? Ambas cosas. Por favor, Marcelita, no hagas eso, hija. Así es. Es de esas mamás, pero es súper dulce a mí. No te imaginas, ella es la luz de mi vida y es lo más importante para mí. ¿No te ha dicho en algún momento así, Marcela, es que no, yo ya mejor ni te veo? No, siempre está ahí. Todas las plenarias de principio a fin, yo lo que dije, no sé por qué me he hecho gran escándalo, si es una frase que todo el mundo dice. Cuando llegué a la casa, me dijo, ¿qué van? Y riéndose. Entonces me dijo, es terrible. Yo sí, mami, pero se notó que estaba molesta con algo. Yo le dije, no está molesta, está indignada. De por qué este tipo de cosas. Pero ella siempre está pendiente, siempre me acompaña. Bueno, ¿hacías deporte? ¿Te gustaba algún deporte? Mira, me gustaban los deportes. Yo hacía un poco de voleibol, pero yo nací con un problema de corazón y entonces no puedo hacer mucho ejercicio así fuerte. Entonces no me dejaban mis papás hacer mucho. Entonces hacía, pero me dejaban jugar un ratito, pero después directamente los profesores así como, va, ya, siéntese. Porque era como cansancio y la presentación. ¿Y te has tratado el tema? Sí. ¿Estás estable? Ahí vamos, sí. Sí, ok, perfecto. ¿Sopa de pata o sopa de gallina? Me gusta la sopa de papa. ¿Te gusta la sopa de papa? La sopa de gallina no me gusta porque siento que se me dura la carne de la gallina. Pero la sopa de pata. ¿Y te gusta cocinar? ¿Puedes hacerlo? Puedo cocinar, he aprendido.
pero no tan bien, pero trato. Tengo un poquito de sazón, pero trato. Ok, ¿vas a ser la tía que puede hacer torrejas, por ejemplo? No. Es que yo creo de que van a desaparecer esas tías, porque antes decías, o tu abuela, o de repente tu tía, era muy buena como para los típicos de Semana Santa. Mi hermana mayor hace torrejas, Ah, las ok. hace súper bien. De hecho, la semana de vacaciones nos fuimos con toda mi familia al mar y ella llevó ahí las torrejas. Me comí como 5 y yo después con el gran dolor ahí que he pasado la dieta, ¿verdad? Pero no importa porque al final de cuentas es una vez al año y hay que aprovecharlas. Ok, en cuanto a deporte, regresando al deporte, ¿le vas a algún equipo? ¿Te gusta algún deporte en específico? El fútbol. El fútbol. Okay. Me gusta el Real Madrid y el Alianza. Me parece perfecto, creo que está muy bien alineado. Doble perfecto. Solo que mis papás, ambos como son de Oriente, mis papás son de la Unión, pero en Oriente el equipo siempre es el Águila. Entonces yo los acompañaba. Es cierto, yo creo que hubo alguna polémica. Sí, porque con yo vos. acompañaba a mi mamá. Sí, de la Alianza y No, ¿cómo se con el Águila? el Águila era mis abuelos, todos mis Creo abuelos. que sí hubo una polémica por eso. Ajá. Recordame qué pasó. Porque yo los acompañaba, porque mi hermana era de un grupo que se llama Somos Águila, Okay. que son gente que apoya por completo al Águila, y yo lo acompañaba, era por medio, todo. Pero yo, en mi corazón, siempre yo los acompañaba en los partidos, pues además, esta quedó como, qué bárbara, nos traicionó una gente dura. Bueno, ¿cómo se lleva eso también? ¿Cuántos años ustedes de estar en política, pero así? ¿5 años? ¿Sí o no? O sea, tu cargo Yo de comencé a los 14 años. años. No. Comencé en política de 14 años, pero la 14 primera años, vez que yo fui diputada fue en 2016. 2016, ok, ya. O sea, tomé posesión en Como 2016. 7 años aproximadamente. Ok, y No, sí. siempre fue fácil el llevar todo este tema de la polémica, porque lógicamente vos ingresás a política y de alguna u otra forma te van a atacar. Aunque estés diciendo lo correcto, siempre vas a recibir ataques. Lógicamente es un tema político, hay intereses políticos entre personas que están en contra y siempre hay un ataque. ¿Eso ya lo tenías vos claro cuando entraste o tuviste que aprender a lidiar con ello? Lo he tenido siempre claro, porque como prácticamente he crecido en la política, ¿verdad? Entonces yo veía con las personas con las que trabajaba. Entonces siempre lo he tenido totalmente claro. Sé que van a haber personas que van a apoyar y personas que no te van a apoyar. Lo que hay que tener claro es que no te debe quitar el sueño, ni lo que digan, porque tú sos la persona que sos. Y muchas personas atacan a lo que tú representas, no a la persona que tú sos. Yo he crecido prácticamente en medio de las cámaras, en medio de la política toda mi vida. La gente sabe cómo soy, ha visto yo tengo transparencia en cómo soy. A mí no me vas a decir que he sido ladrona de pandemia como otros diputados que aprovecharon la pandemia, por ejemplo, para vender a sobreprecios de incondicionados, aprovechándose de la gente. O vas a decir que he agarrado dinero de alguien de la asamblea, porque jamás he trabajado con fondos públicos. Entonces he crecido prácticamente en eso. Entonces esos ataques que me digan y que me hagan burlas o cosas así, siempre y cuando no menoscaben la dignidad como persona, no me interesan. A mí lo que me interesa es lo que piense mi mamá y lo que piense mi prometido, lo que piense mi familia, lo que piense los demás. Qué malo. Ahora sí, vamos a eso. Marcela, ¿de dónde nace? ¿Qué pasó? ¿Sabes que el sábado mis mejores amigos me invitaron y los días me invitaron a almorzar? Entonces fuimos a ahí al boca. Entonces cuando yo venía caminando, entonces todos se me quedan viendo y dicen, sos paloma. Pero fue toda la carcajada de todos, porque al final de cuentas es un salvadoreñismo. Es una palabra que todos decimos y es una palabra totalmente autóctona. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Los que le dan otra connotación son gente de mente sucia. Porque es una palabra que no tiene ningún morbo. Es una palabra... Mira, realmente es una palabra que se utiliza en el lenguaje del día a día en salvadoreño. Probablemente no es algo que se utilice en diferentes momentos de nuestra vida, como por ejemplo, voy a conocer a mi suegra
y me dice, ¿le gustó la comida? Estaba, pero palón, o sea, no lo puedo decir. Quizás desde ese punto de vista podría verse como, esto no se dice, pero realmente yo lo vi con naturalidad. Lo vi como una expresión de realmente que vale. Es hipocresía, ¿sabes? Porque los que estaban criticando, por ejemplo, hay tweets a donde escriben palabras con J. O hay otros que han dicho, por ejemplo, hay uno que llegó el ministro de Salud a una comisión y entonces empezó a decir, ¿qué pasó? ¿Cuándo nos va a vacunar? Con doble sentido. Y le empezó a decir, ¿y usted ya tomó lechita? Ministro, y entre ellos riéndose, y ahí están los audios, y esos son los primeros que se persignan. ¿Entendés? O sea, es la doble cara y la hipocresía que tienen estas personas, porque al final de cuentas, como te digo, si tú le pones mala connotación, el enfermo de la mente sos tú, porque es una palabra normal. Definitivamente. No, sí, incluso hay que tener una mente sucia si tú lo ves así, porque es una palabra normal, es salvadoreñismo, como decir que yuca. Ahora, pues eso ha llevado a diferentes cosas que han ido pasando. El tema del caricaturista, que bueno, saca una imagen, lógicamente, pues quizás pasada de tono, y hay una reacción también de tu parte. ¿Qué hiciste? ¿Se interpuso ya una demanda? Fíjate que lo que pasa es que no es lo mismo que te estés, mira, que lo hagas chiste, a que vengas a sacar una caricatura de una persona desnuda, que sos tú, enseñando todo el cuerpo, de una mala forma, horrible, obviamente, y empecé a hacer chistes. O sea, todas las personas tenemos derecho a la dignidad, y más si sos mujer. Tenés que ser delicado con el contenido que uno presenta sobre las mujeres, porque eso se vuelve violencia contra la mujer. Y yo, como diputada, estoy en la obligación de sentar un precedente para todas las mujeres y no permitir que una persona llegue a ese nivel de acabar en su dignidad, porque detrás de mí puede seguir haciéndolo a más mujeres, independientemente si sean personas que no están de la política o diputadas que sean de diferentes partidos. Entonces fui a interponer esa denuncia el día viernes contra él y contra el diputado Romeo Águeda, porque él escribió que yo era pandillera. Me dijo Reina de Bulgaria que el que comenzó con eso fue el diputado Guevara, y me falta la demanda de él. Ok. Entonces vas a proceder. Podría ser o podría ser que no sé. Pero ellos sí, todos sí fueron súper bastante claros con el hecho, y dice el caricaturista, pero yo no puse el nombre, era más que obvio. Y antes había puesto tweets míos y cosas así. No te quiero decir porque al final de cuentas son cosas que van a ser parte de la investigación, pero yo no voy a estar amagando contra gente que esté faltándole el respeto a mí y a cualquier. Ahora, después de todo lo ocurrido, ¿crees que te beneficia o crees que la percepción va a ser negativa? Es que no es que me beneficie o no me beneficie. Yo tengo al final siempre se hace una lectura después de una situación que ocurre y podemos decir, esto le va a beneficiar. Mira, ¿sabes porque qué? La gente habla. Con tal que esa persona ya quede en la mente de la gente que es un vulgar misógino, con eso me basta eso. Y el comenzar con el precedente de poner una demanda, de a pagarle el carro, es suficiente para mí. Ya el resto queda en manos de la fiscalía y queda en manos de los juzgados, que son los que tienen toda la información para poder ya poner a esta persona, porque tú sabes que el delito de lo que él hizo va a cárcel de 4 o 6 años, porque a muchas personas se les olvida que los derechos de la mujer se defienden. Y yo me acuerdo una vez de una clase de filosofía, unas compañeras en el colegio, en la universidad, pero unas compañeras estaban peleando. Y nosotros le preguntamos al profesor de filosofía, que ella fue la pregunta en 69, ¿qué opina de eso? Y me acuerdo que él dijo que la dignidad se tenía que defender con unos dientes. Y yo creo que la dignidad uno tiene que defenderlo, independientemente del cargo político que tú tengas. Y yo no voy a permitir que ese tipo de gente me haga mi dignidad. Primero, porque al final de cuentas tengo mi familia. Y a pesar que no estoy casada, él tiene un niño que es parte de nuestra familia y él esas cosas, y me pregunta. Y a mí, yo lo veo como un hijo y a mí me duele. Y me duele que mi mamá vea esas cosas. Ya si a él no le importa, él le da el chiste, es su problema, pero a mí como mujer sí me duele y yo no voy a permitir eso. Ahora regresando a
a la palabra y a la frase que se dijo, Ajá. ¿cómo lo tomó tu familia? O sea, ¿cómo lo Le tomó dio tu risa. mamá? Ajá. Yo llegué ese día de la plenaria porque salimos bastante tarde y entonces llegué, me pregunté y entonces se pasó, Marcelita, y se tiró la gran carcajada y me dice, ¡qué bárbara! Pero yo le dije, mami, no era nada malo, entonces pero ella se empezó a reír, ¿no? Claro, porque es algo que toda la gente lo dice. Entonces, como te digo, la connotación se la da dependiendo de la mente del cliente. Ok, bueno, ¿tu novio? Él solo me dice que tenga cuidado, porque él Sí, porque, o sea, es difícil, probablemente, no está en todo este medio político. No. ¿Está relacionado a medios? No. Entonces es mucho más difícil porque a veces es difícil comprender la exposición mediática que un cargo como este tiene. Fíjate que él, como ha tenido familia que ha estado involucrada en estos temas, entonces él no es un genio. Esta parte, lo que se me que tener que tener un poco de cuidado y recordar siempre que estas palabras no son aquí, es al cargo que ostentas y entonces solo que no permitas que estoy perfecto. Es lo que siempre me dice y lo que me gusta es que me apoye. Y él está súper pendiente y me da buenas palabras para apoyarme cuando hay este tipo de personas malvadas. Por ejemplo, anoche recibí un mensaje que me decía, mire, he tenido conocimiento de que la tienen esta empresa y que yo le contesté, mire, no importa si no he hecho nada malo, no te preocupado. Sí, pero ten cuidado, mamita. O sea, son gente de ellos que te busca y te dice estas cosas con la finalidad de que tú te quedes con ese miedo que te decir cosas y no tú no. Y que pases, ay Dios mío, ¿qué me van a hacer? Pero al final de cuentas, cuando uno tiene la conciencia tranquila, no le toma importancia ese tipo de cosas. Porque yo, como te digo, jamás he tenido foco público en mis manos, nunca he hecho nada malo a nadie y todas las cosas, pues gracias a Dios, a mí me enseñaron eso mis colegas, mis papás, que las cosas se dicen de frente. Porque hay un montón de gente que tiene redes sociales para decir las cosas en las redes sociales porque no se atreven a decirte las diferencias que tienen contigo de frente. Se esconden detrás de perfil espacio. Y yo no te digo de que tú vas a ir a la calle y le vas a gritar algo a alguien, porque eso también es de una persona que no tiene respeto por la otra persona. Sino que tú le puedes decir a alguien de una forma educada, yo no estoy correcto con lo que estás diciendo. No me parece. Porque hay formas para dar el discernimiento, pero no faltando el respeto ni gritando. Me refiero a gritándote en la calle, porque una vez, por ejemplo, fui a cenar con el niño y fuimos a cenar. Y en lo que ellos se levantaron, como yo me quedé sola, estaba un señor y empieza a gritarme cosas. Entonces yo me quedé, y este hombre, ¿qué le pasa? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Entonces le tomé una fotografía y lo publiqué en redes sociales. Porque a esa gente hay que exponer. Porque ellos piensan que se van a quedar impunes con decir cosas y que nadie les diga nada. Pero no, uno tiene que exponer a todo ese tipo de personas que te escriben mensajes diciéndote la muerte, que te escriben mensajes inventándote tu mamá, su papá y toda la parentela. Ese tipo de personas son gente enferma y gente que tiene problemas emocionales y buscan a quién causarle daño. Y entonces uno tiene que tener claro que esas son gente que no vale la pena. Sí, realmente no vale la pena. Y bueno, hablemos de tu prometido. ¿Cuánto tiempo llevan la relación? Ya 2 años, él es bien tranquilo. ¿Se puede decir el nombre? Álvaro, seguro. Álvaro. Y para nada cero medios. Sí. Cero redes sociales ni nada por el estilo. Nada. Ok. Gracias a Dios. Pues no podrías estar con una persona que sea tan mediática Lo que como pasa vos. es que fíjate que yo siento que no podría estar con alguien que estuviera lo mismo que yo, porque se vuelve bastante complicado y eso también causa daño en las relaciones. Creo que lo mejor es tener una relación sana, donde cada quien se encargue de su trabajo y donde nos apoyemos mutuamente. Ok. ¿Tiene un hijo, me decís? ¿Que lo ves como tu hijo? Sí, tiene un niño, tiene 9 años, sí, es súper lindo, no te imaginas, quiere un montón y me trata como que si fuera su mamá. ¿Y para cuándo la boda? Todavía no tengo fecha. ¿Todavía no? No. Ok, bueno, pero ya está el compromiso. Ya. ¿En serio? ¿Cómo fue la Mira, entrega de la niña? estábamos comiendo pizza
¿verdad? Y entonces se acercó él con el niño, así como, entonces me dijo, te quiero dar algo, y entonces el niño me lo dio. Okay. Así Pues tu comida favorita, ya que hablas de pizza, me imagino de que si era un lugar de pizza. No, fue en la casa. ¿En la casa fue? Ok. Uy, ya que no hubiera sido un lugar público, me hubiera dado. ¿En serio? Sí. Pero a la mayoría de mujeres les gusta que sea como un lugar público. No sé, de pronto pasa en estadios, pasa en conciertos, pasa en restaurantes. A mí me da pena. Sí. ¿Por qué? No sé. Y además porque siento que es algo más privado. Ok. Entonces creo que a mí sí me gustó así. Pero hay personas que sí les gusta que se lo hagan con la propuesta y todo, ¿ya? Pero en mi caso no sé. Me hubiera dado pena porque me hubieran como dulce. Okay. Por una parte, Bueno, la pizza es. me encanta la pizza. Y ahorita sí, la pizza me encanta. Ok. También me gusta la hamburguesa, pero ahorita estoy, aunque pues ahorita estoy un poco más complicada con el tema de la comida, pero me encanta la pizza. ¿Tenés algo que sea como lo que más te gusta y que pues sería imposible para vos dejarlo? El pastel de 3 leches. Pero ¿En serio? pero eso es ¿El 3 leches te gusta? Me gusta. ¿De dónde? Pues sí, porque es. ¿Por qué? No hay ningún problema. Fíjate que el de la pizza. ¿En serio? Sí. El de la pizza de Henry. Bueno, realmente yo creo que también hay como comidas con las que crecimos, ¿verdad? Porque antes no había tantas opciones de lugares para ir a comer, o de pronto para ir a tomar un café y comer un postre. Entonces también Pero es como eso, pero sabes que como hay que ser cuidadoso con el tema del azúcar, porque Sí. no sabes que. Entonces por eso trato de comer algunas veces, pero no tan seguido, porque después así el azúcar se pega. Y la otra cosa que me gusta tomar es la. Ajá. Ok. Eso sí, Normal, cero. Coca-Cero. Toca cero. Ok. ¿Te gusta más la cero que la? Sí, que la me acostumbré a tomarla, porque la otra era demasiado, pues entonces hasta que al final vino alguien. Y al principio le sentí el sabor súper raro, pero ya después ya me gusta ya. Hablamos de tema político. ¿Vienen elecciones por el próximo año? ¿Te vas a reelegir? Se supone que sí. Sí, ya está todo acordado y vas. Ok. ¿Y qué esperas de esta nueva candidatura que viene? O sea, ¿cómo lo ves? Mira, la verdad es que las personas tienen que saber a quién quieren acompañar, porque lastimosamente ha sido una situación muy complicada dentro de la imagen. Y es que tú puedes presentar iniciativas, pero cuando no provienen del gobierno y no te las apoyan. Entonces, puedes presentar la mejor cosa del mundo y ellos no te dan apoyo. Entonces, sí es necesario, pero yo, dentro de la asamblea hayan, independientemente si la gente quiere votar presidencialmente, eso no es un problema. El tema es que entre la asamblea electiva tienen que ver un balance de poderes, donde haya una cantidad de diputados, entre diputados del gobierno y diputados que no son del gobierno, pero que todas las iniciativas se estudien. Porque mira, no todas las personas tienen 100% completo de la razón. Si hay alguien que tiene algo mejor, ¿por qué no probarlo? Ya nosotros hemos presentado más de 102 iniciativas y ninguna de ellas ha entrado ni siquiera a estudio. Yo presenté iniciativas para la salud mental, iniciativas para que todas las personas tuvieran acceso a psicólogos y psiquiatras, iniciativas para que se dieran casas de acogida, solo hay una, pero para que se dieran casas de acogida en todos los departamentos para todas las mujeres que sufrieran algún tipo de violencia. Iniciativas también presentamos para, por ejemplo, de que las mujeres que estaban en una situación de violencia se les pudiera dar créditos. Presentamos, por ejemplo, con el tema del tráfico, el teletrabajo, que ya hay ley, que por cierto yo soy parte de las personas que ha ido a la iniciativa de ley, que en el caso del teletrabajo las personas pudieran realizar teletrabajo para poder descongestionar el tráfico dentro del país. Tampoco se le tomó en cuenta. O si presentamos iniciativas para que el IVA no se cobrara en los productos de la canasta básica, tampoco se tomó en cuenta. Para que se dejara de Ecotrans y el PP se dejaran por ejemplo, de cobrar dentro de los impuestos que baja la gasolina, tampoco se tomó en cuenta. Entonces creo que hemos presentado tantas cosas
que podrían hacerse ley de la República, pero que solo porque provienen de nuestro lado no se apoyan. Y eso es lo que estoy diciendo, que no debe de pasar dentro de un ámbito legislativo. Yo nunca he visto de que los republicanos o los demócratas en Estados Unidos, porque viene de ellos, no lo apoyan. Al contrario, se sientan y buscan que esto sea la ley, pero que venga de ambos partidos. Y lo importante es de que si tú presentas una ley y tú crees que hay que mejorarla, se le mete a la ley, al final de cuentas sale una ley enriquecida. Bueno, hay una posición actual, lógicamente bien marcada, porque hay una diferencia entre pues la bancada del gobierno y la oposición. Pero también acuérdate que hay partidos aliados. ¿Qué crees que llevó a que se diera esta situación? O sea, ¿crees que hay algo que se pudo haber mejorado en el pasado para poder haber evitado esto que me estás diciendo? Pues que ustedes proponen, pero realmente no encuentran esto. Mira, yo creo que lo que pasó fue que, recuerda que veníamos de la pandemia y las elecciones fueron bastante débiles. Lo que pasó fue que el presidente constantemente se decía de que no podía hacer cosas porque la asamblea lo estaba bloqueando y que eran cosas que benefició a la gente en ese momento porque era una pandemia. Y decía la asamblea que está bloqueando, la asamblea no me deja, no me da dinero, la asamblea no me deja. Entonces, claro, incluso los anuncios que se estaban haciendo en esa elección era para que el presidente pueda mejorar, necesita una cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa, que salían los dibujitos. Claro, eso mermó en la gente. Y la gente dijo, bueno, vamos a darle más diputados. Y eso fue lo que pasó. Pero ahora la gente también se ha dado cuenta de que también no puede existir ese tipo de... Pero sí creen que hay algo que se pudo haber mejorado antes, cuando se tenía mira, me parece que te voy a decir mayor cantidad de diputados. Hay partidos políticos que lastimosamente hay personas que se enquistan dentro de los partidos políticos y se quedan muchos y muchos años. Y eso no permite que existan nuevas generaciones de políticos que lleguen a cambiar esas cosas. Yo creo que esas fueron parte de las situaciones que se dieron en un momento y que no permitieron, por ejemplo, que partidos como el nuestro o como otros pudieran evolucionar. Y eso fue parte del daño que se le causó, y también como personas que llegaron, como por ejemplo Tom Saca, que al final fue una persona que causó muchísimo daño, y que eso fue creando, eso es la gente diciendo, puchica, nosotros le dimos la oportunidad y nos reaccionaron. Pero estas personas no se dan cuenta que este tipo de gente es la misma gente que ellos tienen allí. Porque, perdóname, pero la gente no hay idea de gente que sea seguido de él y del FMLN. Hay hijos de alcaldes ahí, hay hijos de concejales ahí, hay hijos de exministros ahí. O sea, ahí está todo lo que se fue de área negra. Entonces no me pueden venir a decir a mí que son gente nueva. Son gente aumentada y corregida, que es otra cosa. Ok, bueno, al inicio me dijiste que se supone, cuando te pregunté, ¿te vas a reelegir? ¿Se supone? Claro, ¿por qué? No, porque mira, no, yo sí voy a ir a la elección. Me refiero a que cuando tú me decís reelección es que ya ganaste, ¿verdad? No. O sea, pues tu candidatura sigue. Sí, estamos trabajando en ello, como te digo, las personas, yo espero que me apoye la gente que crea que podemos seguir trabajando juntos. Si usted es una persona que no le gusta como yo desempeño mi trabajo, no vote por mí. ¿Aceptarías una candidatura a la presidencia? No. ¿Por qué? Porque nunca he estado en planes y tampoco creo que sea algo que me llame la atención. Realmente no. ¿Vicepresidente? Tampoco. Ni tampoco alcaldía. ¿Tampoco alcaldía? No. ¿Pero por qué? Porque siento que hay personas que tienen su vocación para ciertos temas y habemos otros que tenemos otro tipo de vocación. A mí me gusta más trabajar en la asamblea legislativa y, como te dije, algo que siempre he querido desde pequeño y que siempre he trabajado por y me he preparado para. Y en los otros temas no te puedo decir que no, pero por el momento sí te puedo asegurar. Preferiría trabajar en la asamblea legislativa y me gusta más. Y puedes también trabajar, apoyar a personas. Ministerio, yo creo que nunca se me ha dado la oportunidad, tal vez cuando se me dé la oportunidad, pero ahorita definitivamente no somos eso. ¿Te ves siempre política o en algún momento pensás
retirarte para poder tranquilizarte un poco en tu vida? Fíjate que sí, realmente para mí lo más importante es mi familia, como te dije desde el principio, entonces sí creo que va a llegar a cierto momento que me voy a tener que dedicar a ellos. Más que todo porque el tiempo pasa y yo quiero tener también mis hijos, entonces quiero también dedicarme a eso. ¿Y cómo vas a ser? ¿Vas a ser estricta? Yo sí. Sí. Yo sí voy a ser una mamayuca, yo eso sí lo acepto, pero siempre con amor, porque lo importante es corregir con amor, como te dije que hicieron mis papás. Y creo que los hijos muchas veces, el error que cometen el padre es que les dejan pasar todo. Y ahora tenemos estos muchachos de ahora de que tú te das cuenta de que son corregibles. Entonces por eso uno de padre desde pequeño debe dedicarlo con amor, pero también aconsejar a los hijos. Ok, me has hablado de que hay mucha diferencia entre la bancada oficialista y la oposición. ¿Tenés amigos en la bancada de Nueva Sirena? No amigos, pero sí compañeros de trabajo, hay varios que son bien amables. ¿Pero sí tenés alguna buena relación con? Sí, hay unos con los que yo me los encuentro, los saludo, me saluda, ¿qué tal, cómo has estado? Hay varios. Okay. Son bien amables. Bueno, Marcela, realmente ha sido un gusto pues tenerte acá. Espero que te hayas sentido cómoda. Esta entrevista, como te dije, es una entrevista al suave y espero que te haya gustado. Esperamos tenerte próximamente nuevamente acá en este set para poder seguir platicando y poder conocerte más. Quizás ya cuando esté tu candidatura a diputada poder venir nuevamente, platicarnos y decirnos lo que estás haciendo, cuáles son tus propuestas y todo eso. Sí, muchísimas gracias y cuando ustedes quieran les presentamos también parte de las 102 propuestas que nosotros tenemos para que la gente vea y bueno, y si ellos quieren copiarla y pegarla, perfecto. Lo importante es que beneficie a la gente y les agradezco la oportunidad de poder platicar aquí y de también que las familias se vean. Bueno, perfecto, señores. Esto fue Al Suave, la entrevista. Recuerden que pueden suscribirse al canal de Al Suave y que también pueden dar clic o tap en la campanita para poder recibir una notificación cada vez que nosotros subamos contenido a nuestro canal de YouTube Al Suave. Recuerden que pueden ver también diferentes Reels y también TikToks en las diferentes cuentas de Corporación YSKL, Cool FM, Plus FM, Doremix, RX y por supuesto YSKL La Poderosa. Esto fue Al Suave, la entrevista con Marcela Villatoro. Espero que hayan disfrutado esta entrevista.